Buenas noches, mi nombre es Oscar Raúl Gil Zarza, número de matrícula 2025-14588 y el día de hoy vamos a presentar un cuestionario para la materia de Historia del Derecho, específicamente para la actividad 10, Derecho Mexicano, Constitución de Cádiz y Apatzingán. Bueno, para empezar y tener un poco de contexto, durante el periodo comprendido entre 1812 y 1821, el virreinato de la Nueva España vivió una profunda transformación jurídica marcada por la coexistencia de distintos modelos normativos. Por un lado, la Constitución de Cádiz de 1812 introdujo principios liberales como la soberanía nacional, la igualdad jurídica, la división de poderes. Por otro, persistió el derecho indiano tradicional basado en ordenanzas reales y legislación colonial. Paralelamente, el movimiento insurgente formuló sus propios proyectos políticos, entre los que se destacan los Sentimientos de la Nación de 1813 y la Constitución de Patzingán de 1814, documentos que propusieron la abolición de castas y la soberanía popular, la división de poderes y la república representativa. Estos planes y postulados insurgentes no solo desafiaron el orden colonial, sino que se convirtieron en las primeras expresiones de constitucionalismo mexicano. La tensión entre el liberalismo gaditano, el absolutismo restaurado y las propuestas republicanas insurgentes configuró un escenario jurídico complejo que acompañó el proceso de independencia y dio origen a los fundamentos políticos de la futura nación mexicana. Bueno, ahora vamos a empezar con el cuestionario. La primera pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico que dio origen a la Constitución de Cádiz de 1812? La Constitución de Cádiz surgió en el contexto de la invasión napoleónica a España en 1808, que generó un vacío de poder tras la abdicación de Fernando VII. Esto llevó a la formación de juntas de gobierno y finalmente a las Cortes de Cádiz, que buscaron establecer un marco jurídico que limitara el poder real y defendiera la soberanía nacional, reorganizar el imperio español. Fue una respuesta a la crisis política del antiguo régimen. La siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las principales influencias ideológicas en la Constitución de Cádiz? La Constitución se inspiró en el liberalismo ilustrado, en autores como Montesquieu, Rousseau y Locke. También tuvo influencia en el constitucionalismo francés de 1791 y el constitucionalismo inglés de la misma época, buscando limitar el poder absoluto del monarca y establecer una forma de gobierno basada en la soberanía nacional, la separación de poderes y el reconocimiento de derechos ciudadanos. Otra pregunta que es importante aclarar. ¿Qué principio fundamental sobre la soberanía establece la Constitución de Cádiz? La Constitución estableció que la soberanía reside esencialmente en la nación, no en el rey. Este fue un cambio radical para la época, ya que rompía con la idea del derecho divino de los monarcas y colocaba la autoridad suprema en el cuerpo político del pueblo representado en las Cortes. Basado en esto, ¿qué tipo de gobierno estableció la Constitución de Cádiz? Estableció una monarquía constitucional en la que el rey seguía siendo el jefe de Estado, pero su poder estaba limitado por la ley. Debía compartirse con las Cortes. El rey no podía legislar por sí mismo, necesitaba autorización legislativa para la mayoría de sus actos. Teniendo esto en claro, ¿cómo se organizaba la división de poderes en la Constitución de Cádiz? Como se dijo en un inicio, la Constitución de Cádiz está basada en la ideología de los pensadores de la Ilustración francesa. Por lo tanto, la división de poderes se marcaba en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo lo ejercía las Cortes, igualmente con las decisiones del rey. El ejecutivo era ejercido directamente por el rey, pero adjuntamente con los ministros. Y judicialmente era independiente, ejercido por tribunales específicos divididos en ciertas zonas del territorio. Sin embargo, en la práctica el rey aún conservaba cierto control sobre el poder ejecutivo y la sanción de las leyes. Bien, ahora, ¿qué derechos y libertades garantizaba la Constitución de Cádiz? Como toda ley, se adaptó a la sociedad y reconoció derechos como libertad de imprenta, igualdad de los ciudadanos ante la ley, derecho de propiedad, eliminación de privilegios estamentales, garantías judiciales básicas,
además de que fue un gran avance frente al sistema absolutista anterior. Creo que una pregunta importante, al menos en este cuestionario, es ¿por qué la Constitución de Cádiz afectaba profundamente a las colonias americanas? Porque convertía los territorios de América en provincias españolas, otorgándoles representación en las cortes y reconociendo derechos ciudadanos a los criollos e incluso a las castas en algunos casos. Esto rompía con el modelo colonial previo y generó nuevas tensiones políticas. Bueno, ya sabemos los alcances, pero ¿cuáles eran las limitaciones de la Constitución de Cádiz respecto a la igualdad social? Aunque avanzó, en derechos, mantenía diferencias estamentales en la práctica, excluía a los esclavos o a los peones en este caso, limitaba la participación política de las mujeres e indígenas, y su ciudadanía estaba condicionada a requisitos económicos y morales. Por ello, el acceso a derechos civiles no era universal. Ok, ¿cuál fue la vigencia de la Constitución de Cádiz? Bueno, fue suspendida en 1814, cuando Fernando VII regresó al poder e instauró de nuevo el absolutismo. Solo volvió a estar vigente brevemente entre 1820 y 1823 y en 1836 a 1837. Las resistencias del absolutismo y la inestabilidad política impidieron su aplicación plena. Ahora vamos con la Constitución de Apatzingán para poder completar este cuestionario. La primera pregunta sobre esta Constitución es ¿cuál fue el antecedente principal de la Constitución de Apatzingán? Se podría decir que el documento base fue Sentimientos de la Nación de 1813 de José María Morelos, que planteaba principios de soberanía popular, independencia de España, igualdad civil y división de poderes. Este texto sirvió como guía ideológica para el Congreso de Anáhuac, que elaboró la Constitución. ¿En qué contexto se creó la Constitución de Apatzingán de 1814? Se elaboró en plena Guerra de Independencia de México. El movimiento insurgente buscaba legitimar un gobierno alternativo al virreinato y establecer principios republicanos en los territorios que iban liberando. Apatzingán se convirtió en sede provisional tras la persecución realista. ¿Qué tipo de gobierno estableció en la Constitución de Apatzingán? Estableció una república representativa y popular, rompiendo completamente con la monarquía. Fue un documento abiertamente independentista y republicano, influenciado por ideas liberales y por la Constitución de Cádiz precisamente, aunque más radical en términos de igualdad. Al igual que la Constitución de Cádiz, la pregunta aquí es ¿en quién o en qué figura recaía la soberanía de la Constitución de Apatzingán? La Constitución proclamó que la soberanía reside originalmente en el pueblo, quien delega el ejercicio de poder a sus representantes. Esto forzó el principio de soberanía popular, más democrático que el modelo de soberanía nacional adoptado por Cádiz. De la misma forma que la Constitución de Cádiz hubo una estructura al momento de dividir en lo que sería el poder del Estado. ¿Cómo se estructuró la división de poderes en la Constitución de Apatzingán? Al igual que en la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Apatzingán propuso tres poderes claramente independientes: el legislativo, con un Congreso, el ejecutivo, depositado en un supremo gobierno de 3 personas, y el judicial, depositado en tribunales encargados de impartir justicia. Su modelo redujo las posibilidades de la concentración de poder. ¿Qué derechos garantizaba la Constitución de Apatzingán? Reconocía derechos como igualdad civil, sin distinción racial, libertad personal, derecho de propiedad, seguridad jurídica, prohibición de torturas y abolición de la esclavitud indirecta. Su visión era más amplia en igualdad que la Constitución de Cádiz. ¿Qué papel tuvo la religión en la Constitución de Apatzingán? La Constitución declaró a la religión católica como única y obligatoria, sin tolerancia para otras. Aunque tenía una base liberal, mantuvo este principio conservador
debido al tiempo en el que se rodeaba. Objetivamente, ¿qué importancia tuvo la Constitución de Apatzingán para la historia mexicana? Aunque objetivamente nunca pudo aplicarse plenamente debido a la persecución insurgente, fue el primer proyecto constitucional mexicano, sentó las bases del republicanismo e influyó en la Constitución de 1824. Se considera el antecedente directo del constitucionalismo mexicano. ¿Qué similitudes existen entre la Constitución de Cádiz y la de Apatzingán? Ambos comparten los siguientes elementos: influencias del liberalismo ilustrado, división de poderes, rechazo al absolutismo, reconocimiento de ciertos derechos de ciudadanos y búsqueda de eliminar el poder ejecutivo. Búsqueda de limitar el poder ejecutivo. Apatzingán tomó elementos de Cádiz precisamente, pero los radicalizó hacia una visión más republicana. A lo largo del cuestionario hemos encontrado diferencias entre estas dos constituciones. Sin embargo, más directamente, ¿cuáles son las diferencias centrales que existen entre ambas constituciones? Bueno, las principales diferencias son la forma de gobierno, principalmente porque Cádiz buscaba una monarquía constitucional y Apatzingán buscaba una república. En la soberanía, Cádiz hablaba de soberanía nacional, mientras que la de Apatzingán de soberanía popular. Con respecto a la igualdad, la Constitución de Apatzingán eliminaba distinciones raciales, mientras que la Constitución de Cádiz conservaba diferencias sociales. En la pregunta 17 se habló de que no ejerció poder o no se aplicó la Constitución de Apatzingán. ¿Por qué la Constitución de Apatzingán no pudo aplicarse plenamente? Principalmente porque su elaboración surgió en un momento donde el territorio mexicano sufría por una guerra de independencia. La falta de control territorial del movimiento insurgente, la persecución por parte del ejército realista, la captura de Morelos en 1815 y la ausencia de una estructura institucional estable. La guerra, la inestabilidad y la falta de recursos impidieron que su proyecto republicano se consolidara. Con esta última pregunta cerramos lo que sería el cuestionario para la tarea de Historia del Derecho. Para concluir, el periodo jurídico que abarcó de 1812 a 1821 representó un movimiento decisivo para la configuración del constitucionalismo mexicano. La aplicación intermitente de la Constitución de Cádiz, combinada con la vigencia del derecho indiano y la restauración absolutista, evidenció la inestabilidad política del virreinato. Frente a ello, los postulados insurgentes, especialmente los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, ofrecieron un proyecto alternativo basado en la soberanía popular, la igualdad y la república. Estos documentos no solo cuestionaron el orden colonial, sino que sentaron las bases ideológicas y normativas del México independiente. Así, la coexistencia y confrontación entre liberalismo gaditano y el pensamiento insurgente marcaron el tránsito a un régimen monárquico y corporativo hacia el surgimiento de una nueva identidad política, fundada en los principios de libertad, representación y división de poderes.